nuevamente con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio, pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el miércoles de la semana número 11 en nuestro calendario litúrgico, tiempo ordinario. Mateo es el Evangelio, capítulo 6, versículos 1 al 6, y luego continúa con los versículos 16 al 18. Hermanos y hermanas, en el capítulo 5 que terminamos ayer de meditar y reflexionar, Jesucristo nos habló de la ley más perfecta. Jesucristo nos habló de que la ley que tenemos que guardar y practicar, interpretar y cumplir es la ley que tiene la intención del Espíritu de Dios. Está basada en el amor y está basado en lo que es justo. Hoy no nos está hablando Jesucristo acerca de la ley, pero hoy todo el tema se centra en la religiosidad y en la espiritualidad. Y en Mateo 6 comenzamos una serie de discursos de parte de Cristo que nos va a enseñar, así como nos enseñó lo que compete a la ley y cómo la ley se cumple correctamente delante de Dios, nos va a enseñar hoy cómo la religiosidad que todos tenemos que practicar, cómo la espiritualidad que todos tenemos que practicar, se cumple correctamente y con una intención correcta para que tenga su recompensa. Y de eso trata hoy la palabra de Dios. De hecho, nuestra idea fuerza que nos va a guiar contiene casi el resumen de nuestra reflexión acerca del Evangelio de hoy. La religiosidad y espiritualidad son relaciones entre tú y Dios. Y escúchalo bien, porque eso es un principio que debe estar siempre presente en nuestras mentes, en nuestra vocación cristiana. La religiosidad y espiritualidad son relaciones entre tú y Dios. Hoy, hermanos y hermanas, Jesús nos ayuda a interpretar nuestra vocación cristiana, que es de bendición. Hoy Jesucristo nos habla, hermanos y hermanas, de lo que sostiene, ¿no?, para Él y debe sostener para nosotros la religiosidad y la espiritualidad. Estas dos, hermanos y hermanas, que tú bien y yo conocemos, la espiritualidad y la religiosidad tienen un vínculo bien grande, personal y también comunitario con Dios. Hoy el aspecto se centra más en lo personal. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que sea nuestro encuentro en las cosas religiosas, en las cosas espirituales con Dios auténtico.
que sea justo. Eso es lo que está proponiendo nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo que nos está diciendo, hermanos y hermanas, no se puede aparentar la santidad, no se puede aparentar la religiosidad, no se puede aparentar, hermanos y hermanas, la espiritualidad, porque el que lo hace así aparta el actuar misericordiosamente, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios, y ya eso sería un error. Hacer la práctica religiosa y la práctica espiritual, apartarla de la misericordia de Dios y de hacerla conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo hoy lo que nos está diciendo es que tú y yo no podemos estar motivados o ser motivados por una conducta egoísta en la religiosidad y en la espiritualidad. Es decir, tener una razón, hermanos y hermanas, al hacer estas cosas o un propósito de ganar un cierto prestigio, yo como cristiano, como seguidor de Cristo, como creyente, de ganar una admiración de parte de los demás hacia mi propia persona. Porque entonces, hermanos y hermanas, si así actuamos, la religiosidad cae en la hipocresía y la espiritualidad cae en la vaciedad. Eso es lo que está en el rollo de todo lo que Cristo está diciendo. Tanto, hermanos y hermanas, la religiosidad como la espiritualidad son obras para la gloria de Dios y para agradar al Padre. Ya por ahí comienza Jesucristo a poner las cosas en su sitio. Todo cuanto yo haga en la práctica religiosa, todo lo que yo haga en esa edificación espiritual, para la gloria de Dios y también para agradar al Padre del cielo. Jesús, por lo tanto, hermanos y hermanas, nos enseña claramente, oye, cuando hagamos religiosidad en la práctica y en la espiritualidad, que lo hagamos con recta intención. Eso es lo que tiene que estar en el fondo. Y Jesucristo menciona 3 aspectos aquí importantes de la religiosidad y de la práctica espiritual, hermanos y hermanas, que tenemos, que son muchos más, pero en el caso que nos ocupa hoy, en torno a que habla Jesucristo de la religiosidad y de la espiritualidad con recta intención para agradar a Dios y sobre todo para que sean hechos para la gloria de Dios, de la oración, del ayuno y de la limosna. Estos, hermanos y hermanas, son actos de piedad, son actos de piedad y son actos también de caridad. Y se realizan, hermanos y hermanas, y la motivación es porque los hacemos por amor a Dios. De ahí no podemos salir. Las buenas acciones, hermanos y hermanas, hechas para que los demás nos vean, quedan sin premio, advierte Jesucristo nuestro Señor. Porque la oración, el ayuno, la limosna, dentro de la práctica religiosa y dentro de la práctica espiritual, hermanos y hermanas, se enfocan sobre todo en eso, ¿no? En que llevan también una recompensa y llevan también un premio. Si se hace sin recta intención, no hay premio. Son buenas acciones. Mira cómo comienza hoy Jesucristo hablándonos en el versículo 1. Guárdense de las buenas acciones, ¿ah? De las buenas acciones, como la oración, el ayuno y la limosna, hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedará premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Esta es la primera advertencia. Se pierde la bendición, se pierde la recompensa si se motivan por otro lado. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay rectitud de intención. Y en la religiosidad y en la espiritualidad yo tengo que tener una motivación de recta intención. ¿Qué intención sería entonces, hermanos y hermanas, la incorrecta? ¿Qué intención sería la incorrecta en la práctica de la religiosidad y de la espiritualidad? No. Pues Jesucristo empieza en primer lugar, hermanos y hermanas, con la limosna. Eso es lo primero que Jesucristo toca en términos de religiosidad y de espiritualidad. La recta intención no existe y entonces hay una incorrecta intención cuando yo busco o hago que la limosna se vuelva un acto público, de publicidad, de espectáculo y que alcance un reconocimiento para mí y que alcance una alabanza para mí.
Claro, lo dice Jesucristo en el versículo 2. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Ahí está, hermanos y hermanas, clarito lo señala nuestro Señor Jesucristo sobre la caridad, sobre la limosna. ¿Qué nos dice también Jesucristo en estos términos, hermanos y hermanas, en torno a la oración? Es lo mismo. Evitar el espectáculo para ser vistos. Esa sería la mala intención. Esa sería la incorrecta intención si yo lo practico así en la religiosidad y en la espiritualidad. Jesús es claro con esto en el versículo 5. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. O sea, advertidos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos son ejemplos de cuando no hay una recta intención o la estamos lamentablemente desviando. Lo mismo pasa con el ayuno, hermanos y hermanas. Cuando no hay una recta intención en la religiosidad y en la espiritualidad al yo hacer ayuno, pues otra vez, cuando estoy buscando espectáculo, cuando lo estoy haciendo por apariencias o para que otros sean capaces de notarlo. Así lo dice Jesucristo en el versículo 16 de hoy. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Son unas advertencias, hermanos y hermanas, por parte de nuestro Señor Jesucristo, que lo que hacen es precisar, hermanos y hermanas, cómo practicamos la religiosidad, cómo cada uno de nosotros debemos de practicar nuestra espiritualidad, las cosas que tenemos que evitar porque se vuelven tóxicas, nocivas, dañan la intención original y perdemos, hermanos y hermanas, sobre todo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, grandes bendiciones, ¿no? Si lo hacemos con esa finalidad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, siempre en tu mente, con la religiosidad y la espiritualidad, una recta intención. Y la recta intención va determinada también por lo justo, ¿no? Que de eso trata lo correcto. Jesús advierte, hermanos y hermanas, que el que obra así ya recibió su premio. En cada uno de ellos, Jesús advierte que el que obra de esa forma, con una intención incorrecta, espectáculo, apariencias, para llamar la atención de los demás, para buscar la alabanza de los demás, el reconocimiento de los demás, alguna posición de prestigio, hermanos y hermanas, ya han recibido su paga, su recompensa o su premio. Está bien claro. Eso está en los versículos 2, en el versículo 5 y en el versículo 16. Ahora, uno se pregunta, ¿qué premio es este que dice Jesucristo que ellos ya han recibido? O sea, ¿en qué se basa este premio? Pues para nosotros saber qué premio han recibido los que están haciendo su religiosidad y su vida espiritual con una intención que no es la correcta, hermanos y hermanas, tienes que pensar en lo que ellos estaban buscando. O sea, el que obra así y el que está buscando espectáculo, el que está buscando el show, el que está buscando el culto a su propia persona, el prestigio, el ganar pues atracción y aprobación por parte de los demás de esta forma, hermanos y hermanas, ¿qué está buscando? Pues, ¿qué ha encontrado? Pues lo que buscaba, hermanos y hermanas, a eso es lo que se refiere. Están ya recibiendo lo que estaban buscando. O sea, la recompensa es que se va a notar su egoísmo. La recompensa es que es tipo espectáculo, pues ya eres visto por los demás. Si esa era tu intención, ya has encontrado lo que buscaba. ¿Qué era? Que te vieran. Eso era lo que tú buscabas. Ese es el premio que tú tienes, pero ¿sabes qué? No hay recompensa del cielo porque lo hiciste con una intención. ¿Para qué? Para el espectáculo ante los demás. Desviaste la intención original y no hay recompensa así por parte de Dios. En esta forma, hermanos y hermanas, piensa cómo Jesucristo está purificando nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad, que es una bendición que Jesucristo lo hiciera. Pero no han recibido, hermanos y hermanas, el premio que viene y la recompensa que viene por parte de Dios, porque esa está reservada a aquellos que tienen la recta intención al practicar la religiosidad
hermanos y hermanas, y la espiritualidad como Dios manda. La recta intención es de lo que estamos hablando aquí en la práctica de la religiosidad y de la espiritualidad, hermanos y hermanas, está marcada por el secreto. Es clave en la reflexión de hoy. Está marcada por ese secreto. Y es bueno que tú y yo en la reflexión, en la meditación, entendamos de qué trata este secreto. Hermanos y hermanas, cuando tú escuches eso del secreto en la palabra de Dios hoy, eso quiere decir que es entre tú y Dios. Ese es el secreto. Es que es entre tú y Dios. Y por eso Jesucristo va pues desarrollando el tema nuevamente en la rectitud de intención, en la práctica de la religiosidad y de la espiritualidad de los que lo hacen con recta intención y la bendición que reciben. Mano izquierda, que no sepa lo que hace tu derecha, porque es un secreto entre tú y Dios. Mira cómo dice el versículo 3. Tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en secreto te premiará. ¿Por qué en secreto? Porque es entre tú y Dios. Lo mismo dice Jesucristo en torno a la oración en el versículo 6, hermanos y hermanas. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Por lo tanto, nuevamente, es en secreto, es una relación personal, íntima. ¿Entre quién? Entre tú y Dios. Lo mismo, hermanos y hermanas, dice Jesucristo en torno al ayuno, que Jesucristo transforma el ayuno en algo que sea irreconocible, hermanos y hermanas. Versículos 17 al 18. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara, perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Por lo tanto, hermanos y hermanas, siempre que escuches eso de este secreto, es una relación íntima, personal, una experiencia tuya con Dios en lo religioso y en lo espiritual, entre tú y Dios. En todos estos casos, hermanos y hermanas, que Jesucristo nos señala hoy a cada uno de nosotros, Dios está presente. Los dirigimos ¿hacia quién? Hacia Dios. Y Dios recompensará. Y Dios va a premiar. Por eso los tengo que hacer para Él. Porque realmente la recompensa no viene de nadie, de ninguna gente. El premio no viene de parte de nadie. Hermanos y hermanas, se están haciendo ¿para quién? Para la gloria de Dios y para alabar a Dios. Y por eso la recompensa, hermanos y hermanas, la recompensa no es en secreto. Nos movemos del secreto ahora a lo público. La recompensa será, hermanos y hermanas, pública. Mira el detalle. Lo hacemos en intimidad, en lo secreto con Dios, pero la recompensa será pública. ¿Y por qué decimos que la recompensa no es en secreto y la recompensa de la bendición de parte de Dios es pública? Mira lo que dice. Salmo 30, 20 y 21. Qué bondad tan grande, Señor. Bondad, bendición, recompensa, premio. Qué bondad tan grande, Señor, es la que reservas para los que te temen. Se la brindas a los que en ti esperan a la vista de los hijos de los hombres. O sea que es público. En secreto, junto a ti, los escondes. O sea, a nosotros, en secreto, estamos con Dios. Lejos de las intrigas de los hombres, de estar agradando a los hombres, impresionando a los hombres. Los mantienes ocultos en tu carpa y los guardas de las querellas. O sea, para que no nos acusen del espectáculo y del show. Una bendición, hermanos y hermanas, lo que Jesucristo nos está diciendo. Mantén esa relación y obra religiosa y espiritual en secreto
que vuestra recompensa será en público. ¿Por qué? Porque va a haber bendición en términos de un testimonio que edificará a los demás. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en público, hermanos y hermanas, y que son comunitarias. Porque hay que ayudar al prójimo y es inevitable que no se haga público, notorio, que se den cuenta o que se anuncie que va a haber algo para el beneficio de los demás. Claro que sí, pero siempre tenemos que estar motivados por una relación que va en busca de agradar a Dios y que la alabanza que se busca sea precisamente para nuestro Padre Dios del cielo. Eso tiene que estar presente en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, ese secreto entre tú y Dios, es bueno que lo entiendas para que no te confunda. Ese secreto entre tú y Dios se trata de apoyarte en la seguridad tuya interior. Busca apoyarte en la seguridad tuya interior y no en hacer las cosas para tener una seguridad tuya con el exterior. O sea, quien te va a recompensar es Dios, no es la gente. En ese secreto, hermanos y hermanas, no me promuevo a mí, tenlo presente, sino a Dios. En ese secreto le estás manifestando a Dios que tienes total desapego de lo notorio, de lo espectacular, de lo público, y te has entregado a Dios totalmente. En ese secreto, hermanos y hermanas, vamos nosotros viendo que hay una relación íntima, como hemos dicho, entre tú y Dios. Eso se revela. ¿Para quién? Para nuestro Padre Dios del cielo. Ese secreto, hermanos y hermanas, del que nos habla nuestro Señor Jesucristo, en ese total desapego ocurre esa entrega totalmente a Dios. Y ahí es que Dios sabe para quién nosotros vivimos, para quién nosotros estamos motivados, qué vida es la que yo quiero imitar, a quién yo quiero impresionar. Eso está claro ahí, hermanos y hermanas. Ese secreto trata de que tú y yo veamos a Dios tras cada una de nuestras rectas intenciones, hermanos y hermanas, que van dirigidas a mi relación entre tú y Dios. Y eso significa que mi relación es sobre todo auténtica delante de Dios. Una relación auténtica es lo que busca Cristo. Por eso hay señalamientos de no caer en la simulación, en el engaño, en la trampa, en la simulación para la práctica religiosa o para la práctica que es totalmente espiritual. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, en torno a este evangelio que nos ha edificado tanto en camino a la santidad, que vemos mucho aquí, discipulado, vocación cristiana, en el camino de cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, la santidad a lo que todos estamos llegando? Miren, la religiosidad y la espiritualidad nuestra se trata siempre de nuestra experiencia, de la presencia del Padre. Todo cuanto hacemos en la vida religiosa, en la religiosidad, en la práctica religiosa, en nuestra vida espiritual íntima, hermanos y hermanas, es en presencia del Padre y es lo que debe dominar. Por lo tanto, tiene que haber una práctica justa, hermanos y hermanas. Tiene que haber una práctica correcta desde el punto de vista de Dios, no del hombre, de Dios. Y sus actitudes o las actitudes son actitudes que merecen nuestra vida religiosa y espiritual, la aprobación de Dios. Y siempre que se mencione que lo que yo hago debe ser aprobado de Dios, es la bendición, benedicere, decir bien, que Dios apruebe lo que hago y que Dios diga bien de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, al buscar esa aprobación por parte de Dios, nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad está eliminando cero y nada de apariencias, hermanos y hermanas, cero y nada de engaños, cero y nada de trampas, cero y nada de burlas a Dios. ¿Ah? De esto tenemos que darnos cuenta, porque a veces estamos lamentablemente presionados y hostigados por la opinión de los demás.
por el qué dirán, hermanos y hermanas. Y eso influencia mucho a uno. El querer hacer las cosas para que los demás no hablen de mí, para que me vean, ¿no? Es una relación entre tú y Dios. Se trata de las buenas acciones, dice el versículo 1 del capítulo 6 de San Mateo, y se hacen mirándonos a nosotros mismos en primer lugar y no mirando a los de afuera, a los demás, sino mirando a Dios, mirando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, lamentablemente se hacía mucho espectáculo en la religiosidad y la espiritualidad por parte de los fariseos. De hecho, se tocaba una trompeta de cuerno en las esquinas cuando se iba a ayudar al pobre para que vinieran y recibieran la caridad. Pero también se hacía para que los demás se dieran cuenta de que los fariseos estaban haciendo la obra de caridad. En la sinagoga se ponían de pie para que la gente los viera. Y también 3 veces al día había que rezar donde quiera que tú estabas. Y muchas veces tocaban la trompeta del rezo en áreas donde había mucha gente para que la gente viera que ellos también estaban orando. Ha pasado ese tiempo, ¿verdad? Ya esas cosas no se hacen. Pero a eso es lo que señala Cristo en el Evangelio de hoy. Ese tipo de situación donde se busca el espectáculo, donde se busca el ser mirados, donde se está buscando el culto a la persona, el prestigio y callar la boca y la lengua de los demás para que no hablen de mí. Es entre tú y Dios, es en secreto, maravilloso, y la recompensa es la que tiene que ver todo el mundo en el nombre de Dios. Vamos con el salmista, hermanos y hermanas, para terminar en oración. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana, nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito a ti y a los tuyos. Nos vemos mañana, con favor.